Lo primero que noté fue que mi papá sonreía demasiado. Estaba parado en la puerta de mi oficina como si le perteneciera, observando las paredes de cristal, los títulos enmarcados y a la gente que se movía a mi alrededor con un respeto silencioso. Me había ignorado durante casi un año. Y de repente apareció con esa expresión cálida y ensayada, preguntándome cómo iba mi negocio, no cómo estaba yo. Me llamo Tessa Whitmore y, a mis 32 años, ya había aprendido que en mi familia el amor siempre venía con una factura escondida. Estoy orgulloso de ti, dijo, pasando la mano sobre mi escritorio. ¿Construiste todo esto tú sola? Casi me dio risa. Sola era la única manera en que algo podía sobrevivir en esa casa. Siguió hablando con demasiada naturalidad sobre los ingresos de la empresa, mis clientes, la expansión del negocio, si todavía usaba el mismo banco y si tenía a alguien de confianza ayudándome con las finanzas. Las preguntas parecían ligeras, casi paternales, pero cada una se sentía como un dedo presionando un moretón. Le respondí menos de lo que quería saber. Y él se dio cuenta. Cuando se fue, me abrazó más tiempo de lo normal y dijo: la familia debe cuidar de la familia. Esa frase me siguió hasta mi casa como un mal olor. Esa noche abrí la aplicación de mi banco sin una razón específica y vi una alerta de inicio de sesión que no reconocía. Me quedé mirando la notificación más tiempo del que debía. Dispositivo desconocido. Ubicación diferente. La misma cuenta que yo había protegido como si fuera la última cosa limpia que quedaba en mi vida. Mi dedo se quedó sobre la configuración de seguridad, pero no hice nada de inmediato. En cambio, empecé a recordar sus preguntas. El tono de su voz. La manera en que se inclinó hacia mí cuando mencioné mis cuentas. La forma en que ni siquiera me preguntó cómo estaba. A él nunca le había importado mi vida, solo lo que podía obtener de ella. De todos modos cambié mi contraseña. Una más fuerte. Algo que nadie pudiera adivinar. Luego agregué otra capa de seguridad, por si mi instinto no me estaba engañando. Casi nunca se equivocaba. A la mañana siguiente, mi hermanastro Kyle me llamó. En realidad, nosotros no hablábamos. No desde que él había recibido todo en bandeja de plata y aún así seguía actuando como si el mundo le debiera más. Hola, dijo con una voz demasiado relajada. Escuché que te está yendo muy bien. Ahí estaba otra vez. La misma frase. El mismo interés. Me va bien, respondí con tono neutral. Él soltó una risita. Qué bueno. Papá dice que tienes todo bajo control. Eso es impresionante. Papá dice. No respondí. Solo escuché porque, por primera vez, sentí que no me estaban hablando a mí. Estaban rodeando algo y yo estaba justo en medio. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque algo finalmente tuvo sentido. No estaban intentando reconectar conmigo. Estaban coordinando algo. A la mañana siguiente ya estaba en mi oficina, con el café intacto y la laptop abierta, observando mi panel financiero como si fuera a confesarme algo si lo miraba el tiempo suficiente. Todo parecía normal. Cada cifra en su lugar. Cada cuenta balanceada. Demasiado perfecto. Volví a abrir los registros de seguridad. El inicio de sesión desconocido seguía ahí, marcado apenas unos minutos después de que mi papá salió de mi oficina. La misma ciudad. La misma franja de tiempo. Se me hizo un nudo en el pecho. No por sorpresa, sino por reconocimiento. No había ido a verme. Había ido para tener acceso a mí. Llamé al banco. ¿Han detectado alguna actividad inusual? Pregunté, manteniendo la voz firme. Hubo una pausa. Escuché el sonido del teclado al otro lado de la línea. Todo parece normal, señorita Whitmore. Claro que parecía normal. Porque quien estaba dentro de mi sistema no era descuidado. Era paciente. Esperaba. Observaba. Igual que él. Por la tarde recibí un mensaje de mi papá. Cena esta noche. Solo la familia. Sin explicaciones. Sin calidez. Solo una orden silenciosa envuelta en cortesía. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento antes de responder con un simple, sí. Porque si estaban planeando algo, necesitaba verlo desarrollarse desde adentro. Y esta vez no iba a entrar a ciegas. La casa se veía exactamente igual. Luces cálidas. Pisos relucientes. Esa versión de familia perfecta que tanto les gustaba fingir que era real. Kyle abrió la puerta sonriendo, como si entre nosotros nunca se hubiera roto nada. Tessa,
Viniste. Asentí y entré despacio. Mi papá estaba de pie junto al comedor, observándome desde antes de que me acercara. Midiéndome. Siéntate, dijo con suavidad, como si todo aquello fuera normal. La cena comenzó con una charla trivial que parecía ensayada. Volvió a salir el tema de mi empresa. El crecimiento. La estabilidad. La expansión. Cada palabra era un sondeo disfrazado de orgullo. Respondí con cuidado. Breve. Controlada. Entonces mi papá se recargó en la silla y entrelazó las manos. Siempre ha sido independiente, pero a veces la familia debería ayudar a administrar el éxito, y protegerlo. Ahí estaba. Lo miré a los ojos. ¿Protegerlo de qué? Kyle soltó una pequeña risa. De cometer errores. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Cómo confiar en las personas equivocadas? Pregunté en voz baja. El silencio cayó sobre la mesa. La sonrisa de mi papá no desapareció. Solo estamos cuidando de ti. Asentí lentamente, fingiendo aceptarlo, porque ya sabía que aquello no era preocupación. Era posicionamiento. Y ya no estaban pidiendo acceso. Se estaban asegurando de que yo no me diera cuenta cuando lo tomaran. Después de eso dejé que la conversación siguiera su curso. Sonreí cuando se esperaba que lo hiciera. Asentí en los momentos correctos. Interpreté el papel que ellos ya habían escrito para mí. Pero por dentro, todos mis sentidos se agudizaron. Cada mirada entre ellos. Cada pausa que se prolongaba un segundo de más. Ya no estaban adivinando. Estaban seguros de sí mismos. Y ese fue su error. Cuando llegué a casa, no me senté. No dudé. Abrí mi laptop y fui directamente más allá del panel principal, hasta los registros del sistema que casi nadie se molesta en revisar. Marcas de tiempo, puntos de acceso, capas de autorización, y ahí estaba. Un token de acceso secundario creado bajo mis credenciales, aprobado mediante una ruta de recuperación que no había usado en años. La fecha de cumpleaños de mi papá. Mi respiración se volvió más lenta, no más rápida. Él no me había hackeado. Había reconstruido una puerta que yo había olvidado que existía y, sin darme cuenta, había dejado la llave en algo que él siempre recordaría. Seguí el rastro del token. Al principio tenía permisos limitados, solo podía ver la información. Pero días después, los permisos habían aumentado. Autorización para realizar transacciones. Control total. Mis manos se quedaron inmóviles sobre el teclado. Ya no estaban planeando algo. Ya lo habían hecho. Actualicé el saldo de la cuenta. Y, por primera vez, las cifras no coincidían. Ni siquiera se acercaban. Un silencio vacío llenó la habitación cuando entendí que no solo habían vuelto a entrar en mi vida. La habían vaciado. No entré en pánico. Eso era lo que ellos esperarían. Impacto, enojo, una reacción desordenada que pudieran convertir en dudas. En lugar de eso, documenté todo. Capturas de pantalla. Registros. Historial de accesos. Cada movimiento silencioso que creyeron que nunca descubriría. Después regresé a su casa. La misma casa. Las mismas luces. La misma ilusión. Esta vez mi papá abrió la puerta. No había sorpresa en su rostro. Solo una aceptación lenta y tranquila, como si hubiera estado esperando que ese momento llegara. Volviste, dijo. Necesito entender, respondí. Nos sentamos frente a frente. Sin cena. Sin actuaciones. ¿Por qué? Pregunté. No lo negó. Ni por un segundo. No lo estabas usando de la manera correcta, dijo con total tranquilidad. Una cantidad de dinero así debe quedarse en la familia. Sentí la garganta cerrarse, pero mi voz permaneció firme. ¿Así que lo tomaste? Lo invertí, me corrigió. Tu hermano necesitaba un nuevo comienzo, una casa, estabilidad. Kyle estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados y evitando mirarme a los ojos. Era necesario, añadió mi papá. Necesario. Dejé que esa palabra permaneciera entre nosotros. Pesada. Fea. Luego asentí lentamente, como si lo entendiera. Porque en ese momento lo entendí. Aquello no había sido un error. Había sido una decisión. Y también lo fue lo que hice después. Metí la mano en mi bolso y saqué mi celular, que ya estaba grabando. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. No de forma dramática. No como una amenaza. Solo lo suficiente para que pudiera ver la luz roja.
Los ojos de mi papá bajaron hacia el teléfono y luego volvieron a los míos. Por primera vez en toda la noche, algo cambió en su expresión. No era miedo. Era cálculo. ¿Me estás grabando?, preguntó, todavía con la voz controlada. Quería tener claridad, respondí con calma, sobre lo que acabas de admitir. Kyle se enderezó detrás de él. Tessa, no conviertas esto en algo que no es. Lo miré. De verdad lo miré. ¿Te refieres a un robo?, pregunté en voz baja. El silencio fue toda la respuesta que necesité. Mi papá se inclinó un poco hacia adelante. Somos familia. Esto no tiene por qué salir de esta habitación. Esa frase otra vez. Siempre la usaban cuando necesitaban silencio más que verdad. Me puse de pie lentamente y tomé mi celular. Tienes razón, dije. No tiene por qué. Por un segundo, el alivio cruzó su rostro. Entonces añadí. Porque esto ya fue mucho más lejos. Su expresión se congeló. Llamé al banco antes de venir aquí, continué, y levanté un reporte. Kyle dio un paso al frente. No te atreverías. Ya lo hice, respondí, interrumpiéndolo. Y no me detuve ahí. Lo miré fijamente, sin vacilar. También hablé con la división de fraudes y con la unidad de delitos financieros. La habitación se sintió más pequeña. Porque, por primera vez, ellos ya no tenían el control. No intentaron detenerme cuando salí. Y eso fue lo que más se me quedó grabado. No hubo gritos. No me sujetaron del brazo. No hubo un último intento de reescribir la historia. Solo silencio. Ese tipo de silencio que llega cuando las personas se dan cuenta de que el control que creían tener ya desapareció. La investigación no tardó mucho. Los rastros en papel no mienten. Los registros de acceso no olvidan. Y las intenciones, cuando se dicen en voz alta y quedan grabadas, no pueden reinterpretarse. Mi papá lo intentó, por supuesto. Llamó. Dejó mensajes. Dijo que yo había entendido mal. Que era algo temporal. Que la familia no se hace estas cosas entre sí. Escuché un solo mensaje de voz. Después borré todos los demás. Kyle nunca llamó. Me enteré de lo de la casa gracias al informe. Había sido comprada a su nombre, pagada con mi dinero y presentada como una ayuda. La propiedad fue recuperada pocos meses después. No por venganza. Por procedimiento. En cuanto a mí, reconstruí lo que era mío. No solo el dinero. También los límites que debí haber establecido años atrás. Porque la verdad es que ellos no me traicionaron en un solo momento. Simplemente me revelaron quienes siempre habían sido. Y esta vez les creí. Por completo. Sin reservas. Y para siempre.